Si quieren saber cuáles son los cambios del proyecto que va a regular el ejercicio de la profesión contable en Colombia para este 2023, los invito a que vean este video hasta el final. Mi nombre es Javier Rodríguez Salinas, soy docente universitario de pregrado y posgrado, soy contador público, magíster en dirección estratégica orientada en auditoría y soy doctor en ciencias económicas y administrativas. Vamos a mirar la presentación. La estructura de este proyecto cuenta con 3 títulos. El primer título nos habla del ejercicio de la profesión y disposiciones generales. El segundo título nos habla de los organismos de la profesión. Y el tercer título nos habla del proceso disciplinario. Para el primer título, está conformado por capítulos, son 8 capítulos. El primer capítulo nos habla del objeto y definiciones, el segundo de la habilitación del contador público, el tercer capítulo de la inscripción y renovación para el ejercicio profesional, el cuarto título, campo de acción del ejercicio profesional, el quinto título, nos habla de los derechos de los contadores públicos, y también el sexto título nos va a hablar de las obligaciones de los contadores públicos. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y el capítulo número 7 nos habla del Código de Ética Profesional. Capítulo 8 nos habla de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones por parte del revisor fiscal. En el primer capítulo, que es el objeto y las definiciones, es donde efectivamente nosotros debemos de mirar todo lo relacionado con el ejercicio de la profesión del contador público. En este capítulo nos habla o nos dan una serie de definiciones en la cual ni la ley 145 de 1960 ni la ley 43 de 1990 no lo decía. Son definiciones como aseguramiento, atestación, certificaciones, competencias profesionales. En el capítulo número 2, ese capítulo 1 es muy sencillo. El capítulo 2 nos habla de la inhabilitación del contador público. Esto relativamente tiene que ver con las competencias que efectivamente debe tener el contador público. A partir de este decreto, una vez efectivamente pase por el Congreso de la República y sea aprobado, esperamos que ahorita en diciembre sea aprobado, nos habla de que el contador público debe salir con las competencias del segundo idioma. De hecho, muchas universidades están trabajando sobre la segunda lengua. Otras competencias nos habla que deben de tener conocimientos con respecto a la hacienda pública. Es decir, todo lo relacionado con la contabilidad pública y el presupuesto público, que efectivamente lo tenemos con respecto a la ley 111 de 1996. Entonces debemos de salir con esas, o deben de salir con esas competencias. También nos habla algo muy interesante que me parece que este decreto, esta ley que efectivamente va a estar en disposición del Congreso de la República, va a hablar de la ética profesional. En estos momentos, nosotros, obvio, estamos aplicando las normas internacionales de información financiera a partir de la ley 1314 del 2009 y con la serie de decretos como el 302 del 2015 y el decreto único reglamentario 2420 del 2015. Hay que tener en cuenta de que antes de que nosotros empezamos a aplicar esta normatividad, nosotros aún estamos regidos con la ley 43 de 1990, ¿sí? Que nos habla de la ética profesional, pero también el decreto único reglamentario 2420 del 2015, anexo número 4, también nos habla de la ética profesional. Y algo muy interesante, en estos momentos efectivamente se va a unificar toda esta normatividad para nosotros los contadores públicos. Y también es un tema muy interesante que efectivamente nos habla de la responsabilidad social empresarial que efectivamente debemos de tener los contadores públicos y en especial todo lo relacionado con aquellos contadores que estén ejerciendo la función como revisores fiscales.
Tenemos que tener en cuenta el medio ambiente, el ambiente laboral, los clientes, los proveedores, que efectivamente no había ninguna norma que efectivamente nos hablara sobre este tema. También, otra de las competencias que nos dice este capítulo es todo lo relacionado con la investigación y el pensamiento crítico. Aquí nos habla de las habilidades blandas, que está relacionado con la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, el liderazgo y la gestión del cambio. Eso es lo que efectivamente nos habla de las tendencias o habilidades blandas. Pero también tenemos algo relacionado con las tecnologías emergentes, que efectivamente tenemos que mirar, por ejemplo, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, la cantidad de software que efectivamente están aplicando. Esta tecnología son tecnologías de innovación que efectivamente nos va a aportar a mejorar todas las tradiciones que efectivamente estamos trabajando y que efectivamente está buscando un nivel máximo de madurez para su respectivo desarrollo. El capítulo número 3 nos habla de la inscripción y renovación para el ejercicio profesional. Todavía esta inscripción está a cargo de la Junta Central de Contadores, es nuestro ente, es el ente que efectivamente está al frente de la inscripción y renovación. Lo primero que se requiere es haber obtenido el título de contador público en una universidad legalmente constituida aquí en Colombia. También debe tener unas certificaciones, tal como lo aplicamos anteriormente, una vez aplique esta nueva normatividad, del contador que efectivamente haya culminado sus estudios en la universidad, de acreditar una experiencia por medio de una certificación. También debe ser colombiano, ¿sí? Pero para aquellos extranjeros que efectivamente hayan demostrado o demuestren que efectivamente tienen 3 años de permanencia aquí en nuestro país, también se les otorga la tarjeta profesional. Pero aquí hay algo que efectivamente para nosotros los contadores que llevamos muchos años ejerciendo nuestra profesión, la renovación y la acreditación profesional. Este tema es muy interesante ya que efectivamente nosotros como contadores públicos debemos de acreditar nuestras competencias profesionales cada 5 años. Cada 5 años debemos de efectivamente presentar unas pruebas ante los organismos competentes que efectivamente identifique o indique el reglamento. ¿Para qué? Para poder continuar con nuestra función como revisor fiscal. Mediante esta actualización, nosotros tenemos que determinar competencias básicas o actividades relacionadas con la contaduría pública. El capítulo número 4 nos habla del campo de acción del ejercicio profesional. Esto tiene que ver con las actividades relacionadas con nuestra función como contadores públicos. Dentro de nuestro campo de acción es de organizar, dirigir y controlar la preparación de la información contable, certificar la información contable. Otra de las funciones del ejercicio es la revisoría fiscal, coayudar a la preparación y presentación de los presupuestos, que no estaba integrado en la ley 43 de 1990. También todo lo relacionado con los encargos de auditoría y de aseguramiento. Esto tiene mucho que ver con las normas internacionales de auditoría. También una de nuestras competencias que efectivamente, uno de nuestros campos de acción, corresponden a las asesorías y también a las consultorías profesionales. Y sin dejar de lado todo lo relacionado con la docencia universitaria, ¿sí?, en nuestro campo como contadores públicos. En nuestro capítulo número 5 nos habla de los derechos de los contadores públicos. Entonces, los derechos, como cualquier empleado de una empresa, tenemos derecho a recibir una remuneración justa y equitativa y oportuna de acuerdo a las labores que nosotros estamos realizando dentro de las empresas que prestamos nuestro servicio. También, otro de nuestros derechos, debemos de ser informados sobre asuntos del cargo o de encargo de los antecesores
especialmente para las deficiencias o las inobservancias que hubiera puesto en conocimiento de la organización. Con respecto a estos derechos, también cuando nosotros vamos a prestar nuestros servicios como contadores y no hacemos un estudio de campo de la empresa, no hacemos un análisis de la empresa, nos van a ofrecer o nos ofrecen unos honorarios. Pero ya cuando estamos trabajando directamente en la empresa, nos damos cuenta que las funciones efectivamente son más de las que efectivamente nos había dicho el representante legal de la empresa. Es el caso, si es el caso. Cuando los hechos posteriores a los estipulados en el contrato incrementen el costo de nuestros recursos, nosotros podemos efectivamente solicitar un cambio a esa remuneración. Y es algo muy lógico. En nuestro capítulo número 6, ¿sí?, nos habla de las obligaciones de nosotros como contadores públicos. Lo que yo le estoy diciendo es de manera general, ¿sí? Entonces simplemente estoy haciendo, hoy hice un análisis de este proyecto emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Junta Central de Contadores. Con respecto a las obligaciones del contador público, uno de nuestros deberes, ¿sí?, es cumplir todo lo relacionado con la ética de nuestra profesión, aplicar las normas de contabilidad y de información financiera, las normas de aseguramiento de la información y las normas relacionadas con el ejercicio de la revisoría fiscal, ¿sí?, que de acuerdo a nuestras funciones, los que hemos estado trabajando como revisores fiscales, podemos decir que hace falta una normatividad para efectivamente ejercer nuestras funciones. Nosotros nos damos cuenta de que, nos damos cuenta de que nuestras funciones que tenemos como revisores fiscales están postradas en el artículo 207 del Código del Comercio. Pero también nos damos cuenta que de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, nosotros tenemos que aplicar las normas internacionales de control de calidad 1, ¿sí?, a sabiendas de que efectivamente la ISB nos dice que ya deberíamos estar aplicando las normas internacionales de gestión de calidad 1 y 2, ¿sí? Nosotros estamos un poco rezagados, pero yo creo que para el 2024 todo lo que efectivamente nos diga el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, porque está en estudio, cuando debemos de empezar a aplicar esa nueva normatividad. También nosotros debemos de demostrar absoluta independencia mental y de criterios con respecto a cualquier interés. Los contadores públicos para el ejercicio profesional debemos de suscribir un contrato de prestación de servicios. Los contadores públicos, nosotros los contadores públicos, cuando otorguemos o damos fe pública, se asimila o se va a asimilar a los servidores públicos, dice taxativamente este proyecto. Entonces, como nosotros estamos dando fe pública, estamos diciendo que son hechos reales, ¿sí? Cuando nosotros siempre firmamos un certificado, un estado financiero o cualquier documento, nosotros estamos diciendo que es cierto. Entonces, eso se va a asimilar a todo lo relacionado a los servidores públicos para efectos penales, dice claramente la norma, por el delito de falsedad en documento público, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante que efectivamente lo sepamos. La actuación también tenemos una actuación en defensa de intereses generales. Nosotros como contadores públicos debemos de denunciar, ¿sí?, presuntas faltas contra el ejercicio de la profesión. Eso lo dice el Estatuto Anticorrupción, ¿sí?, lo ha dicho desde hace mucho tiempo, y otra normativa que ha salido con respecto a que nosotros debemos de denunciar, en especial, en este caso lo estoy diciendo que todos los contadores públicos, la normatividad que les comento era dirigida únicamente para los revisores fiscales, que efectivamente debemos de denunciar en su momento cualquier tipo de irregularidad. El capítulo número 7 nos habla sobre el Código de Ética Profesional.
Este código de ética profesional viene muy relacionado con la ley 43 de 1990 y también con el decreto único reglamentario 2420 del 2015, anexo número 4, en donde siempre nos hablan de la integridad, la objetividad, la independencia, la responsabilidad, la confidencialidad, el comportamiento profesional, las competencias de actualizaciones profesionales que efectivamente debemos de tener nosotros los contadores públicos, teniendo en cuenta que si efectivamente esta norma se aplica, los contadores públicos debemos y estamos en la obligación de presentar unas pruebas. Entonces ahí las competencias de actualización profesional aplicaría esto con respecto a la ética, colaboración y respeto entre colegas, que realmente también lo dice la ley 43 y el decreto 2420 del 2015, y la observancia de las disposiciones de la norma. Entonces nosotros tenemos que estar 100% actualizado. Y dentro de este título, que es que corresponde al ejercicio de la profesión de disposiciones legales, también nos habla sobre las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones, ¿sí? Entonces, si hablamos de inhabilidades que nos da la norma, son las mismas inhabilidades, con algo más, con algo menos, que está relacionado en el artículo 205 del Código del Comercio. Con respecto a las incompatibilidades, también lo tenemos en la ley 43, en el artículo 50 de 1990. Es muy similar, ¿sí?, estas inhabilidades e incompatibilidades. Pero también nos habla de prohibiciones, ¿sí? Entonces estas prohibiciones, pues siempre nos han dicho con respecto a la ética que nosotros, así seamos revisores fiscales, contadores, o que estemos realizando alguna función dentro de la empresa con respecto a nuestra profesión, nosotros tenemos prohibido recibir o solicitar directo o indirectamente dádivas, ¿sí? Entonces el contador no puede pedir préstamos en la empresa, el revisor fiscal mucho menos. ¿Por qué? Porque aquí efectivamente está en contra de la ética profesional. En este momento se perdería la independencia profesional. Otras prohibiciones, realizar actos violentos dentro de la empresa, que es algo muy lógico, que casi eso mismo lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, que es prohibición de los trabajadores, incumplir las funciones y atribuciones pactadas sin causal o sin ninguna justificación, ocasionar daño o dar lugar a pérdida de bienes, elementos que hayan llegado a su poder en razón del servicio profesional como contadores públicos. Esto es simplemente todo lo relacionado con el título primero, que corresponde al ejercicio de la profesión y disposiciones legales. Nuestro segundo título nos habla directamente de los órganos de la profesión, ¿sí? Tenemos órganos de la profesión y gobiernos de la contaduría pública. Este gobierno aún sigue actuando de acuerdo a la ley 14, al artículo 14 de la ley 43 de 1990, que está inicialmente que la dirección está a cargo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el registro, vigilancia, inspección y control está sometido a la Unidad Administrativa Especial de la Junta Central de Contadores. Entonces viene siendo exactamente lo mismo, no nace ningún otro organismo para que efectivamente esté al frente de nuestras funciones como contadores públicos o cualquier función que desarrollemos de acuerdo a nuestro título. El título número 3 nos habla del proceso disciplinario. Este proceso disciplinario contiene 3 capítulos. El primer capítulo nos habla de los principios que rigen la actuación administrativa. El segundo nos habla de la clasificación y criterio para las calificaciones de las faltas. Y nuestro tercer capítulo nos habla de los criterios para la graduación de las sanciones. Esta dirección de la Contaduría Pública está integrada por 5 consejeros que son elegidos por concurso público de acuerdo a los conocimientos de cada uno de los contadores para un periodo de 4 años. Y es muy claro que no puede continuar, no se puede perpetuar el consejero
en este caso, sino 4 años y efectivamente tienen que ingresar los otros 5 nuevos consejeros. El registro, la inspección y la vigilancia y control sigue en responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de la Junta Central de Contadores. En este proceso disciplinario, nosotros tenemos los principios que efectivamente van a regir la administración adelantada por el Tribunal Disciplinario de Inspección, Vigilancia y Control. Entonces aquí hay un reconocimiento de la dignidad humana, es la investigación que se le hace al contador en momento de cualquier denuncia o queja. La titularidad de la potestad disciplinaria de autonomía de la acción, la legalidad, los fines de las sanciones disciplinarias, la favorabilidad, la igualdad, la culpabilidad. Entonces eso simplemente es un proceso, ¿sí?, que efectivamente se desarrolla para que efectivamente estos principios se cumplan de manera equitativa y justa para el contador público. Nuestro segundo capítulo, que nos habla de la clasificación y criterios para las calificaciones y faltas, entonces están estipuladas únicamente por 3 tipos de sanciones, que es gravísima, graves y leves, ¿sí?, que de acuerdo a cada una de ellas efectivamente tiene una sanción. Y nuestro capítulo número 3, ya prácticamente para finalizar esta charla con respecto al proyecto que nos da el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Junta Central de Contadores. El tercer capítulo nos habla del criterio para la graduación de las sanciones. Entonces estos criterios, ¿sí?, nos habla de las cuantías de multas, de términos de duración, de la suspensión e inhabilidad, por el cual va a fijar los acuerdos de los criterios. Entonces aquí van a mirar la diligencia o la negligencia, la eficiencia o la ineficiencia, la impericia demostrada en el desempeño del cargo. ¿Sí? Entonces, esos son los criterios que toman. La ausencia de antecedentes disciplinarios. Si no ha tenido antecedentes disciplinarios, también efectivamente va a tener incidencia con respecto a los criterios de la graduación de las sanciones. La confesión de la falta o la aceptación de cargo también. El haber por iniciativa propia haber resarcido el daño económico, ¿sí?, o compensado el perjuicio causado. Entonces también, de acuerdo, si efectivamente resirse esos daños económicos, entonces también así mismo hacer los criterios que efectivamente van a tener. Nos habla de la caducidad, ¿sí?, la facultad para proferir la decisión del fondo caduca en un término de 5 años, es como si fuera, para mí, lo tomo como si fuera una prescripción de lo ocurrido del hecho por el cual se investiga a él en el hecho en el cual sea causante del daño de la conducta que efectivamente haya desarrollado. Hay que tener en cuenta, ya para finalizar, que esta normatividad, si efectivamente, imagino que va a ser aprobado por el Congreso de la República ahorita en el mes de diciembre del 2023, si efectivamente es aprobado, se deroga automáticamente la Ley 45 de 1960 y la Ley 43 de 1990, ¿sí? Entonces empezaría a regir exactamente esta nueva ley. Recordemos, y les comento, hace falta algo, para mí hizo falta algo muy importante que tiene relación directamente con los revisores fiscales, ¿sí? Para mí les hizo falta un título número 4 que haya sido directamente direccionado a la revisoría fiscal. Sí hace falta una normatividad que efectivamente nos estipule todo lo relacionado con nuestras funciones. ¿Por qué? Porque tenemos mucha normatividad con respecto a la revisoría fiscal. Para finalizar, quienes presentaron este proyecto fue el doctor Jimmy Jai Bolaños Tarra, consejero presidente,
de la Junta Central del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Carlos Augusto Molano Rodríguez, Jesús María Peña Bermúdez y Jairo Enrique Cervera Rodríguez. Esto es lo que efectivamente quería comentarles con respecto a lo que nos espera a los contadores públicos. La idea es de que tenemos que estar actualizados en todo momento, y es más, recordemos que una de nuestras funciones, si efectivamente aprueban esta normatividad, es todo lo relacionado con las pruebas que tendríamos que presentar cada 5 años. Este proyecto de ley efectivamente va a regular nuestro ejercicio de la profesión del contador público. Nos damos cuenta que sí hacía falta, ¿sí? Ya llevamos más de 30 años con la ley 43 de 1990, entonces ya era justo de que tuviéramos esta nueva normatividad. Les recuerdo, mi nombre es Javier Rodríguez Salinas, soy contador público, magíster en dirección estratégica orientada en auditoría, y soy doctor en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad UCI de México. Muchas gracias, y estamos en este proceso de mirar el proyecto de la ley con respecto a nuestra profesión. Muchas gracias.